Hay quien se prepara una oposición por su compromiso con lo público, con la sanidad, la justicia o la educación. Otros porque buscan un trabajo seguro, dejar de dar tumbos en un mercado incierto y precario. El caso es que en España la administración se está renovando y nunca se habían convocado tantas plazas de funcionario. Una figura que sigue despertando críticas, algunas interesadas, desde ciertos sectores políticos. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, España, país de opositores. Yo me llamo María, tengo 27 años y estoy preparándome a las oposiciones de profesora de lengua castellana y literatura en la Comunidad de Madrid. Mi nombre es Ibaya, tengo 37 años y vivo en Las Palmas de Gran Canaria y actualmente estoy opositando a técnicos de Hacienda. Me llamo Marina Rius, tengo 28 años, estoy opositando a bomberos para la Generalitat de Cataluña. Mi nombre es Jaime Martínez, tengo 31 años y me presenté a las oposiciones por primera vez en el año 2023, a las oposiciones de profesor de educación secundaria de lengua castellana y literatura en Asturias. Hola Raquel. Hola Ana. Raquel Pascual es mi compañera de la sección de Economía, está especializada en información sobre empleo, pensiones, relaciones laborales, seguridad social. Yo te he llamado porque tengo una sensación, no sé si está basada en datos o no, de que hay cada vez más opositores en España. ¿Se presenta más gente a oposiciones o no? Sí, no, es una sensación en absoluto. Claro que hay datos que avalan que hay cada vez más opositores porque se están recuperando las ofertas de empleo público después de muchos años congeladas por motivos presupuestarios. Pues lleva varios años, ya 3-4 años, con incrementos de la oferta cada año y, por ejemplo, las dos últimas han sido récord para el Estado, 40.000 plazas, que es una oferta muy, muy grande. ¿Y tiene que ver esto con que hay más funcionarios que se jubilan? Por supuesto. O sea, una de las causas que más está haciendo mella, ¿no?, en el empleo público es el envejecimiento de la población. Aproximadamente el 40% de los empleados públicos tiene más de 50 años, 50 o más años, con lo cual quiere decir que en 10-15 años casi la mitad va a estar jubilada. O sea, una plantilla de más de 3 millones de personas que va a desaparecer. Entonces eso, el trabajo hay que seguir haciéndolo, con lo cual hay que reponerlos. Mi nombre es Ernesto, 27 años. Empecé a opositar tanto para técnico superior de Sociología del Ayuntamiento de Madrid como para personal laboral también de Sociología del Ministerio de Derechos Sociales. O sea, hay 4 plazas convocadas para lo de técnico superior, nos apuntamos 220 personas. Es muy raro que hayan salido plazas de Sociología porque no salen, en plan, o sea, salen de vez en cuando y en el ayuntamiento es muy raro que hayan salido. Me enteré de por qué, porque esta parte, o sea, debieron de constituir un cuerpo de sociólogos durante el ayuntamiento socialista en los 80 y estas son las plazas de ese cuerpo que se ha jubilado y me sorprende que las hayan mantenido. Nombre Inés, edad 31 años. Este año voy a hacer la tercera oposición y es de lo mismo, es de profesorado, pero es en un cuerpo muy, muy pequeño el profesorado, que es el cuerpo de artes plásticas y diseño. Entonces, bueno, pues salen muy pocas plazas. Pues me encuentro en Coruña ciudad, hace un montón de años que vivo aquí. Y por supuesto la escasez de plazas también ha formado parte de la ecuación en la búsqueda de la oposición en la que intentarlo. Por ejemplo, en Coruña, que entiendo que en muchas otras grandes ciudades también pasará, la gestión de las bibliotecas municipales está subcontratada, es decir, la gente que te atiende en la biblioteca son empleados de una empresa privada, no son funcionarios. Y en el caso de la universidad sí que se convocan también muy poquitas plazas, no salen todos los años, a lo mejor tienes 2 o 3. Y además hay otros factores. Estoy pensando en crisis económica, en que la gente busque estabilidad laboral, en que haya más paro.
Bueno, eso siempre influye, desde luego, pero es sobre todo la posibilidad de que haya oferta. O sea, más que haya crisis o no, que también, ya insisto, influye, es que existan esas plazas, ¿no? Es como un efecto llamada. Cuanto mayor es la oferta y más se escucha que hay empleo público, pues más gente acude a las ofertas, ¿no? Y más gente se prepara, claro. Tú que estás al tanto de cómo ha evolucionado esto a lo largo de los años, ¿los perfiles sociodemográficos de la gente que se presenta a una oposición, edad, nivel de estudios, género, también ha cambiado? Sí, por ejemplo, yo cuando he hablado con las academias, las grandes academias que preparan a opositores, todas ellas destacan que, por ejemplo, hay un perfil nuevo que ha irrumpido en el empleo público, que son las mujeres mayores de 40, 45 años, que quieren cambiar, quieren abandonar el sector privado, que consideran muchas veces más esclavo, ¿no?, en materia de horarios, y incluso renuncian a veces a salario para intentar pasarse al sector público. Eso en España. ¿Y cómo estamos con respecto a vecinos de Europa? Pues en contra de lo que pudiera parecer, España tiene menos porcentaje de empleados públicos que otros países vecinos. Tiene menos empleados públicos que la media de la OCDE, porque nosotros estamos en el entorno del 15% y la OCDE está en el 18%, y hay otros países como Francia o Reino Unido que tienen más funcionarios que nosotros, por ejemplo. Me llamo Fernando Rodríguez Carvajal y soy maquinista de metro desde el año 1981, en el que entré a realizar el servicio militar como conductor de metro. Entonces se podía hacer el servicio militar en el metro aprobando un examen que se hacía, lo hacía el ejército. He estado cubriendo unas bajas estos últimos meses en la pública, o sea, como profesora interina, y me he dado cuenta que hay mucho profesor que tiene quejas, pero como son funcionarios no van a moverse de ahí. Creo que en general debería haber un factor humano y social que permita elegir o que forme parte de la elección de esos interinos más allá de un examen. O sea, que no sea el más listo el que aprueba, sino el que mejor puede enseñar. Me decías que se oposita más que hace 10, 20 años. ¿Opositar era más fácil antes que ahora? No, el modelo de oposiciones no ha cambiado prácticamente, sigue siendo fundamentalmente memorístico, pero es verdad que ya cada vez hay más puestos para los que se incorporan pruebas más prácticas, ¿no? Pero sí que es verdad que sí han surgido una serie de procesos que pueden ser más fáciles que las oposiciones a funcionarios de carrera, que son las pruebas de estabilización. Europa está obligando a España a que estabilice muchos puestos de empleados públicos interinos, que los haga funcionarios. Entonces, en los últimos 4 años se han estabilizado como 300.000 puestos, ¿no? En esas pruebas sí son un poco más fáciles que las oposiciones iniciales, ¿no?, al funcionariado. Una cosa muy básica, ¿qué diferencia hay entre funcionario y empleado público? Pues un empleado público puede ser temporal. Un funcionario de carrera es el que ha accedido a su puesto a través de una prueba de mérito, publicidad y capacidad. O sea, son empleados públicos porque han ganado una oposición. Son funcionarios, pero puede ser un empleado público que son personal laboral y que son como tú y como yo y que se rigen por el estatuto de los trabajadores, que se les puede despedir, que pueden tener un contrato temporal de 3 meses. Para opositar también hay que tener como una situación bastante privilegiada porque nadie te paga por preparar la oposición y en mi caso la tengo que compatibilizar con otras cosas, que son trabajar en librería. Entonces estuve un año trabajando de dependiente en una tienda de moda en el aeropuerto, sin días libres. O sea, no había un día que se cerrara esa tienda. Entonces eso solamente me empujó más a los brazos de unas condiciones vitales mucho más amables y justas, incluso diría. Desistí porque precisamente por esa precariedad no había un nivel de ahorro que posibilitase pues permitirse el lujo de estar 2 años sin trabajar, preparando un examen y jugársela todo a esa carta, ¿no?
Hablando con gente que se va a poner a opositar, que al final hay que prepararse mentalmente, ¿no? Uno de los temas más recurrentes es ¿cómo me lo pago? ¿Cómo te mantienes sin trabajar durante los años en los que estás estudiando las oposiciones? Bueno, pues eso es, hay tantos casos como personas, ¿no? Pero bueno, puede ser gente que, pues nada más terminar sus estudios, que sigan costeándoselos sus padres, eso es muy común. Luego hay otro grupo de personas que a lo mejor quiere o convertirse en funcionarios o ascender dentro del mismo sector público, para lo cual también tiene que presentarse a oposiciones, y entonces son gente que trabaja y estudia a la vez, compagina las dos cosas. ¿Hay ayudas para esa gente que está trabajando y lo tiene que compatibilizar con estudiar? ¿Se ha barajado esto desde la política, no? Sí, hay ayudas, o sea, no es una cosa común ni muy generalizada. Hace como 4 años, yo creo, o por ahí, se crearon las primeras becas para funcionarios de justicia, sobre todo para jueces, ¿no? Porque, bueno, fue un intento de democratizar la justicia, porque es verdad que las oposiciones pues eran tan largas y tan costosas que no podía acceder cualquiera. Entonces, se crearon unas becas para justicia que luego se han replicado estos últimos años para el resto de funcionarios. No son muchas ni de mucho dinero, pero bueno, ya hay becas para opositores. Otro factor que ha cambiado es la tecnología. No sé si es más fácil estudiar ahora que hace 20 años y justo enlazándolo con ese factor económico de peso, si se ha democratizado un poco de alguna manera, porque se pueden encontrar, por ejemplo, en Internet recursos que antes solo estaban al alcance de quien podía pagarse un preparador. Sí. Efectivamente, hay más acceso a los temarios, a los test, a simulacros de pruebas, de oposiciones, pero a la hora de la verdad, cuando hablas con opositores y con los preparadores, te reconocen que hay muchísimas más probabilidades de éxito si te preparas a través de una academia, aunque no sea presencial, que esté también guiada online, pero a través de preparadores, o sea, con preparadores. Siempre va a ser más fácil sacarla. ¿Cuáles son las oposiciones más caras y las más asequibles? Pues mira, curiosamente, hace poco escribí sobre esto y de las más caras que hay son las del cuerpo diplomático. Uh-huh. Y las de bombero. ¿Las de bombero? Sí, las de bombero son muy caras porque cuesta mucho sacarlas porque no salen constantemente y además de prepararte el temario, tienes que prepararte físicamente, tienes que pagarte un preparador físico o un gimnasio, o sea, cosa que los demás no tienen que hacer. Y también tienen que tener generalmente el carné de camión, con lo cual eso también es un dineral y prácticas con el camión, en fin, es una oposición que cuesta mucho dinero sacarla. Notarios también, porque suelen tardar, pero son más caras las otras dos. Estoy opositando a bomberos para la Generalitat de Cataluña y en mi caso es la primera oposición a la que me presento. Tengo un grupo con otros amigos que estudiamos juntos y en principio en julio pues vamos a tener el examen teórico y en octubre, noviembre ya las físicas. El proceso de oposición para la agencia tributaria de cada técnico de Hacienda consta de 3 exámenes. Y una vez superado el proceso, pasamos a hacer un curso selectivo, bien ya sea en Barcelona o en Madrid. Se está cuestionando la necesidad de tener que trasladarnos tanto a Madrid o a Barcelona para un breve periodo de tiempo, dado también la dificultad que hoy en día se tiene para conseguir un alojamiento. Escuchábamos a Ibaya, que vive en Las Palmas de Gran Canaria, y introduzco aquí el factor geográfico. ¿Lo tienen más fácil los que viven en las capitales que los que viven, por ejemplo, en las islas? Bueno, eso depende también a qué oposiciones quieres optar, ¿no? Si también hay oposiciones locales, autonómicas, pero claro, al Estado pues generalmente los exámenes suelen ser en Madrid. Pero bueno, hay también, por ejemplo, hay colegios mayores que se dedican aquí en Madrid a albergar a opositores enteros, ¿no? Lo que pasa que, claro, pues todo eso es muy caro. Claro, es un esfuerzo. También hay un esfuerzo psicológico porque es una carrera de fondo.
Me presenté, consideré que va muy bien, pero creo que me costó muchísimo encajar, que había suspendido tributario y tuve que acudir, porque me lo planteé, empezar a acudir al psicólogo para solventar un poquito y sobrellevar un poco más lo que es mi salud mental, porque creo que ya en cierto modo empezó a pasar factura. De hecho, me costó mucho asimilar el que tenía que nuevamente estudiar y examinarme de algo que ya previamente había aprobado. Creo que estuve lidiando con una especie de duelo, por así decirlo. Como vale, van a ser 6 meses en este caso. Hostia, pues 6 meses dices como bueno, se pasan rápido, y es verdad que se pasan rápido, pero sucede una cosa, que es que cuando tienes como una fecha pendiente, como que lo cotidiano se te va yendo. Entonces pasa Carnaval y no sabes que ha pasado Carnaval, y pasa Semana Santa y bueno, porque te enteras de que es Semana Santa, pero como tampoco tienes referencias, pues no. Este año estoy ya tan en el límite de la rutina del estudio y del esfuerzo pues mental y emocional que conlleva la oposición, que me estoy planteando que quizás sea ya la última vez lo consiga o no lo consiga. Para mí la experiencia de opositar ha sido totalmente positiva. Me ha servido para darme cuenta de muchas cosas, para valorarme. Creo que he hecho un esfuerzo, o sea, me ha hecho como sentirme orgullosa de mí, ver que soy válida. Pero bueno, también venía de una situación complicada y entonces esto era lo que necesitaba. Y eso, que ya empecé a pensar también muchísimo en, jolín, yo quiero que esto sea muchísimo más bidireccional, no solo yo trabajo para una empresa y esta empresa me repercute el salario que ella estime, ¿no? O sea, yo quiero que el trabajo que yo haga también, que repercuta en mí y repercuta un poco en los demás. Oye, Raquel, ¿cómo cambian las oposiciones cuando cambia el gobierno? Pues eso no cambia tanto, o sea, la ideología del gobierno a la hora de convocar oposiciones no es tan influyente como el presupuesto, ¿no? El momento económico en el que se esté. Cuando ha habido recortes, ya haya habido un gobierno de derechas o de izquierdas, se congela las ofertas de empleo público porque no se pueden pagar, lógicamente. O sea que a los opositores les fastidia que no haya presupuestos. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que son muy importantes para que haya más oferta de empleo público es la eliminación de un sistema que se llamó la tasa de reposición, que se puso con los recortes de 2010 y que limitó la reposición de las bajas en las administraciones públicas. Antes si se producía una baja, podías reponerla, pues por ley se prohibió que las bajas se repusieran. Eso con el tiempo se ha ido aliviando y Escrivá, cuando fue ministro de Transición Digital y de Función Pública, que ahora es gobernador del Banco de España, prometió que iba a eliminar límites a la tasa de reposición en los presupuestos generales de 2025, que no existen, con lo cual ahí hay un pequeño obstáculo a que se amplíe la oferta de empleo público, de momento. Ahora me sigues contando, Raquel. Enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Estamos charlando sobre opositar, lo difícil que es, aunque se oposita más que antes. Te quería preguntar si son hoy un sistema justo las oposiciones para acceder al empleo público. No sé si justo o no. Desde luego siguen siendo unas pruebas muy exhaustivas y muy esclavas, ¿no? Y muy exigentes. Bueno, yo más que el acceso, quizás le pondría el acento a un desarrollo de la carrera profesional que quizás ahí sí que bueno, pues condiciona un poco también a que haya más gente, ¿no? Opositando, que no se vea el funcionariado como una verdadera carrera profesional en la que se pueda escalar, ¿no?
Y hablando de los clichés que afectan a los funcionarios, que antes lo mencionabas, estamos escuchando al presidente argentino Javier Milei con su motosierra, que se ha convertido en el símbolo liberal de recorte del Estado, ¿no? Lo hemos visto con él, lo hemos visto con Elon Musk en Estados Unidos. Los funcionarios son los primeros que están en el punto de mira. Se dice que por culpa de ellos el Estado es más ineficiente, pero al final estos mensajes de demonizar el sector público son muy interesados, ¿no? Políticamente. ¿Es realmente así? A ver, evidentemente el cliché está ahí, pero también evidentemente todos conocemos funcionarios que trabajan y trabajan mucho, y en la pandemia, por ejemplo, se vio cómo hicieron un esfuerzo ingente en muchos organismos para sacar ayudas adelante, en la Seguridad Social, en el SEPE. Es eso, es un cliché, ¿no? El Estado es necesario y sacar adelante mucho trabajo requiere de gente. Entonces, quizás habría que intentar combatir esos clichés, ¿no? Pero bueno, también es verdad que, por ejemplo, pues los sindicatos de la administración pública pues también son bastante combativos y entonces, pues consiguen cosas, ¿no? Entonces no se ve tan bien desde los trabajadores del sector privado, ¿no? Que los logros que consiguen en el público. Hablabas de justamente los funcionarios esenciales de la pandemia. Estoy pensando en la sanidad. Al final, un estado de bienestar fuerte con una sanidad pública revierte en la riqueza del país, ¿no? Tenemos más riqueza per cápita al final que un americano que tiene que pagarse la sanidad por su cuenta. Eso sin duda, y además ahora que has hablado de la sanidad, precisamente la sanidad es el sector que más temporalidad tiene la administración, o sea, es donde más trabajadores temporales hay, no funcionarios de carrera, y eso sin duda lo debilita, ¿no? Porque tenemos a médicos haciendo contratos diarios en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, pues sí, eso es un activo como país y debería cuidarse más. Yo por las tardes, entre que obviamente llego muy cansado a casa porque es un trabajo muy, muy intenso con los críos, hay que tener mucha energía, y que hay mucho trabajo que hacer, pues correcciones de exámenes y todo lo demás, realmente tengo bastante poco tiempo libre, y el tiempo libre que tengo no tengo demasiada energía mental para aprovecharlo bien, ¿no? Pero bueno, en general, la verdad que durante estos 2 años estoy muy contento. Se puede conciliar muy bien. De hecho, acabo de ser padre y es una bendición el poder saber que a las 3:30, 4 estás en casa y puedes disfrutar de tu familia, ¿no? Bueno, pues me llamo Lucía, tengo 40 años y decidí opositar para tener un trabajo fijo y un sueldo fijo, y sobre todo porque quería ser profe, aparte de porque me gusta, por la posibilidad de conciliar, porque soy madre separada y tengo 2 hijos y además vivo fuera de Madrid, en un pueblo, entonces conciliar se hace un poco difícil. La estabilidad laboral que mencionas es con lo que quería terminar. Sacarse unas oposiciones hoy, Raquel, es sinónimo de estabilidad laboral. Ha cambiado la concepción de lo que es ser funcionario. Se ha perdido ese halo de seguridad, porque es que parece que todo lo está perdiendo últimamente, ¿no? Pues no. Sacarse una plaza de oposición sigue siendo absoluto sinónimo de estabilidad laboral, sí. Eso se mantiene. Otra cosa es, ya te digo, las perspectivas laborales y de carrera profesional, que quizás no se trabajen tanto en el sector público como en el privado, pero la estabilidad, cuando tú sacas una oposición, está bastante garantizada. Gracias, Raquel. De nada. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.